Ok, buenos días. A mí me tocó el capítulo 7, que es la cladística y coevolución. Bueno, para empezar, la coevolución. La coevolución es un concepto biológico designado al fenómeno adaptativo donde dos especies evolucionan mutuamente. Como aquí vemos en la imagen, es un ejemplo de un cangrejo del género Trapecia que vive en colonias de corales, donde el cangrejo pues se refugia en ellos y el cangrejo defiende a los corales de las estrellas de mar, que son su depredador. Aquí pues los dos se benefician, uno tiene caza y el otro es defendido. Okay. Otros ejemplos de coevolución son las siguientes relaciones: parásito-huésped, una garrapata con un perro; depredador-presa, pues un león con una cebra; un ratón con un gato, donde la cebra y el ratón pues son las presas y el depredador es el gato y el león. Herbívoro con planta huésped, pues aquí pues una vaca con el pastito. Mutualismo pues es como el ejemplo del cangrejo o el de aquí de la imagen, donde el colibrí pues poliniza la planta mientras que la planta le ofrece alimento. El mimetismo, pues aquí un ejemplo es de unas mariposas que son muy similares morfológicamente a las monarcas, y esto porque el depredador de estas mariposas es envenenado o se intoxica con las monarcas, y de esta manera pues se defienden del depredador. Y en cuestión de competencias, cuando dos especies compiten por la misma presa o por el mismo hábitat, por ejemplo los leones y las hienas. Okay. La cladística en la coevolución. La aplicación de la metodología cladística permite integrar datos sistemáticos y ecológicos con el objetivo de responder a dos preguntas. La primera se refiere a la coespeciación, es decir, cómo llegaron las especies al área donde se encuentran y cómo se asociaron entre sí. Y la otra es coadaptación, es decir, cómo actúan las especies en la actualidad. Okay. En coespeciación. Aquí los estudios de coespeciación pretenden descubrir los patrones de asociación geográfica y ecológica entre dos clados, es decir, parásito-huésped. En general se puede decir que la coespeciación entre dos taxones se puede deber a dos procesos: descendencia, el cual se refiere a sus ancestros que se asociaron entre sí en el pasado y las especies heredaron esta asociación; y la colonización, que es una de las especies se originó en otro contexto y se relacionaron por transferencia o dispersión a un huésped. Ok, cladoglamas en la coespeciación. Con el objetivo de analizar los fenómenos de coevolución, básicamente existen dos métodos: el análisis de parsimonia de Brooks y los árboles reconciliados. Respecto al análisis, este se compone de tres etapas. La primera, se marcan los nodos en los cladoglamas de los asociados. La 2, se construye en una matriz de datos donde las filas son huéspedes y las columnas son nodos. Se coloca un 1 si el parásito o el huésped está en el nodo, y un 0 si este está ausente, y un signo de pregunta si no está presente en el cladograma. Y por 3 se construye un cladograma respectivo. Un ejemplo es como lo vemos aquí en la imagen, donde son 3 cladogramas, el A, B y C, que son de parásitos de rayas de agua dulce. Luego se hace la matriz de áreas por nudos de los hemiltos, es decir, de los parásitos. Posterior a esto, pues se hace un cladograma, el cual es el E, donde se relacionan ya los 3 cladogramas del inicio. En los árboles reconciliados, pues aquí más que nada lo que se hace es maximizar la historia compartida entre ambas especies y se minimizan las pérdidas, ya sea por extinción o no coleccionados, etcétera, ¿no?
Y aquí, como tenemos el ejemplo de este cladograma, es que el cladograma original es el A, el pequeñito de arriba. Luego pues hizo un cladograma de reconciliados, que es el B, donde se puede ver que los círculos negros pues son duplicaciones y los círculos blancos pues son pérdidas. Ok, y la cladística en la coadaptación. Existen 3 modelos básicos para explicar la coadaptación: la coespeciación alopátrida, la cual pues se refiere a hipótesis nulas para los estudios de coadaptación, prediciendo que habrá congruencia entre la filogenia de huésped y asociados, o los parásitos. Luego siguen la colonización. Aquí los huéspedes representan recursos que los asociados han encontrado en el curso de su historia evolutiva. Es decir, por gracias a esos recursos es que siguen ahí. Y la exclusión. Aquí la asociación se mantiene por respuestas adaptativas recíprocas. Es decir, que algún carácter del huésped lo protege de los efectos del asociado. Como por ejemplo en los perros, que las garrapatas chupan su sangre y estas traen enfermedades, pero los perros nunca se enferman de riqueza. Pero una persona sí se puede enfermar. Y aquí como ejemplo tenemos un cladograma de plantas con insectos fitófagos, es decir, que se alimentan de las plantas, donde podemos ver que en el cladograma por parte de las plantas hay unos cuadros negros. Esto es decir que las plantas desarrollaron defensas contra los insectos fitófagos. Y por parte del cladograma de los insectos fitófagos hay cuadros rayados. Es decir que esas especies de insectos desarrollaron contradefensas. Para que las plantas no le hagan daño mientras ellos se alimentan de las plantas. Y pues por mi parte es todo. Así es como podemos ver cómo se usan cladogramas en otras áreas de la biología, en este caso la coevolución.